Un saludo para todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación, aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchan. Encomendamos sus intenciones ante el altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comentamos también aquellas oraciones de quienes han pedido que oremos. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Y recitamos el himno de alabanza a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, haga crecer el bien que hay en nosotros y lo conserve con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me seduciste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción para anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, Mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da apoyo seguro. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios,
porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mares resuena la voz de Dios. Dios es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, en su santuario gritan gloria. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de seducirlo, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo que en este momento nos dé los dones necesarios para poder interpretar y sobre todo para poder meditar lo que la palabra nos está enseñando en este día domingo, día del Señor. Por eso le decimos al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Un saludo para todos ustedes, hermanos, nuevamente, de manera especial para todos aquellos que siempre escriben pidiendo oración y también pidiendo que se les encomiende cada una de sus necesidades y peticiones. A todas las personas que están enfermas, que están padeciendo alguna debilidad corporal y también espiritual, pues también oramos por ustedes en este momento, y que esta palabra que vamos a meditar nos ayude a crecer en la fe a cada uno de nosotros. Fíjense que nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, en una de las frases del Padre Nuestro decimos: hágase, Señor, tu santa voluntad, o hágase tu voluntad. Y pudiésemos nosotros preguntarnos qué significa hacer la voluntad de Dios, o qué es la voluntad de Dios. A veces tenemos como malas concepciones de lo que es la voluntad de Dios. Y entonces cualquier cosa que nos pasa, cualquier cosa que nos sucede, cualquier cosa que nos está quizás atacando nuestra vida, decimos: esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si nos pasa quizás algo incluso dañino para nosotros, en nuestra parte humana, decimos: esa era la voluntad de Dios. Yo suelo colocar un ejemplo bastante sencillo y común. A veces salimos, no nos damos cuenta por dónde caminamos y de repente pisamos mal, nos doblamos un pie y termina por ahí diciendo alguien: esa era la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tanto usted como yo nos hagamos un mal. Es decir, la voluntad de Dios no es el mal en nosotros. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a la santidad, que busquemos ese encuentro personal con Él. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos.
Esa es la voluntad. Y decir, la voluntad es el querer. Entonces, ¿cuál es el querer de Dios? Que tanto usted como yo lleguemos a ser santos. Pero para poder llegar a ser santos en el día a día, necesitamos un encuentro con la palabra. Necesitamos un encuentro con la Sagrada Escritura, porque la misma palabra nos irá diciendo, nos marca la pauta, nos enseña con los mandamientos, los evangelios, toda la Sagrada Escritura nos muestra el camino para nosotros poder llegar a la santidad. Cuando nosotros a veces andamos viajando y quizá no conocemos el lugar, terminamos diciéndole a alguien, mire, usted conoce, sabe dónde queda tal lugar, sabe dónde queda esta dirección, y esas personas le dicen a uno, suba tal autobús, suba al metro, busque tal taxi, él lo va a llevar hasta a este lugar y demás. Uno siempre pregunta cómo llegar al lugar que uno necesita. Bueno, el lugar de nosotros, si es que podemos llamarlo lugar, que no debe ser, pero para que podamos entender, lo que nosotros debemos buscar, el fin que debemos buscar es la santidad, porque esa es la voluntad, ese es el querer de Dios. Pero para poder llegar a esa dirección, nosotros necesitamos tomar lo que nos marca la Sagrada Escritura, lo que nos marca la Iglesia, y en base a eso vamos a ir por buen camino. Hoy hay un mandato del Señor, hay una palabra de Jesús que es para guiarnos en esa dirección y poder llegar a esa santidad. ¿Y cuál es esa dirección de hoy? ¿Cuáles son esos pasos de hoy según el Evangelio? Lo que Jesús le dice a Pedro. ¿Y qué es lo que le dice a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. ¿Qué era lo que pasaba? Nos narra el Evangelio que Jesús estaba diciéndole a la gente que iba a padecer, que iba a sufrir, que incluso iba a morir, y entonces sale Pedro y le dice, Señor, Dios te cuide, que Dios quiera que no pase nada de lo que nos está diciendo. Fíjese que Pedro se está oponiendo a lo que está haciendo oposición, está llevando la contraposición de lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba enseñando era el querer de Dios y la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esa voluntad de Dios? Que viniera el Hijo, viniera el Mesías, para que tuviese que sufrir, morir, pero también tuviese que resucitar. Entonces Jesús lo que estaba haciendo era anunciando lo que estaba en la voluntad de Dios, en el querer de Dios. Y sale Pedro y le dice, válgame Dios, que no vaya a pasar nada, Dios te cuide, que no vaya a suceder nada. Es decir, Pedro no está marcando la línea del querer o la voluntad de Dios que estaba siendo transmitida por Jesucristo. Por eso es que Jesús es muy claro a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás, apártate de mí porque no piensas como Dios, piensas como los hombres. Y creo que esta frase del Evangelio de hoy nos puede ayudar a reflexionar en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros como católicos cristianos tendemos a hacer una relación entre lo que viene de Dios y lo que es del mundo. Entonces queremos mezclar las cosas espirituales con las cosas de la materia, es decir, del mundo, de lo que el mundo terreno nos va ofreciendo. Y nada tiene que ver. Hay una cita bíblica del apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento que dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, estamos inmersos, estamos de tránsito, algunas cosas nos pueden contagiar a nivel de mundo, pero no nos dejemos vencer por lo que el mundo nos ofrece. Ejemplos sencillos. ¿Cuántas personas no mezclan, por ejemplo, un matrimonio con lo que es las cosas del mundo? Entonces, si en el matrimonio no está la fiesta, no está la hora loca, no están los bailes, no está todo aquello, entonces no es matrimonio. Y fíjense algo bastante sencillo. Hay 300 invitados en el matrimonio. A la misa del matrimonio van 20, 40 o 50 por mucho. Y a la fiesta van casi los 300. Entonces, ¿qué sucede allí? Es más importante esta celebración de la fiesta que la misma celebración del matrimonio. Entonces, si no hay matrimonio, no hay fiesta.
Lo que estoy haciendo es una relación que a veces nosotros pensamos con los lineamientos que el mundo nos va ofreciendo, y por eso es que nosotros no llegamos al objetivo de la dirección, que es la santidad. Vámonos más a fondo todavía. ¿Cuántos de nosotros a veces mezclamos las festividades de los santos, las festividades de la Virgen con cosas del mundo? Las mezclamos con las cosas que el mismo mundo nos va ofreciendo a nosotros. Entonces tenemos una fiesta patronal, tenemos una fiesta de algún santo, y entonces para celebrar la fiesta del santo hay licor, hay desorden, hay prostitución, y entonces siempre decimos fiestas, ferias y fiestas en honor a fulano de tal. Por ejemplo, fiestas y ferias en honor a la Virgen de tal o al santo tal, según la advocación que se esté celebrando en el momento. Pero entonces las ferias en honor al santo son prostitución, es droga, es licor, es desorden, hasta la madrugada la gente tirada en el piso, tomada, borracha, etc. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mezclar lo que es de Dios, que es celebrar la memoria de un santo, con actividades que el mundo nos va ofreciendo? No podemos mezclar una cosa con la otra. Usted, mi querido hermano que me está escuchando, nosotros no podemos mezclar las cosas que vienen de Dios con las cosas que vienen del mundo. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del mundo es del mundo. Ahora, Padre, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Por qué usted? A veces nos dejamos influenciar, mezclar lo espiritual con lo mundano, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu, no nos dejamos guiar por el Señor, no nos dejamos guiar por la fuerza que viene de Dios. Entonces creemos que ser católico es adorar a Dios, pero también meternos o dejarnos influenciar por lo que el mundo terreno nos va ofreciendo a cada uno de nosotros. Hay que aprender a diferenciar, hay que aprender a discernir. Y ese discernir nos lo va a dar la gracia del Espíritu, nos lo va a dar el Señor, para que sepamos qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Cuántas personas, después de haber tenido una experiencia con Jesús resucitado, de haber tenido una experiencia en el Espíritu, entonces después de eso empieza a decir: yo antes hacía tal cosa, yo ahora no lo hago? Desde que me encontré con el Señor entendí que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Eso ya no va conmigo, eso yo no lo vuelvo a hacer. Ese pecado se acabó por completo. Entonces ya empezó a ¿qué? A separar lo que viene de Dios con lo que ofrece el mundo terreno. Pero eso, ¿por qué sucedió? Porque esa persona tuvo una experiencia con el Señor, una experiencia con Jesús. Por eso quiero darle aquí dos herramientas que nos pueden ayudar. Ojo, hay más herramientas, pero me voy a quedar solo con dos sencillas para tratar de separar esto que no viene del Evangelio, que no viene de la palabra de Dios. Uno, debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Si usted se deja guiar por el Señor, entonces encontraremos sentido a lo que hacemos, encontraremos sentido a lo que viene de la palabra, pero hay que dejarnos guiar por el Espíritu. Recuerden lo que la Sagrada Escritura nos dice a nosotros: espíritu y verdad, en espíritu y en verdad. Dejarnos guiar por el Espíritu nos lleva a un resultado que se llama la verdad. Nos hace falta dejarnos guiar por la acción del Espíritu, dejarnos renovar por la acción del Espíritu. Entonces ahí tenemos una primera idea o una primera reflexión para poder aprender a discernir, a separar lo espiritual con lo no espiritual, con lo material. Entonces la primera, dejarnos guiar por el Espíritu. Una experiencia de Dios nos hace falta. Y una segunda, que creo que la hemos escuchado muchísimas veces, siempre la estamos nombrando, y es profundizar en la oración. La oración va haciendo en el cristiano que pueda entrar en sí mismo y pueda reflexionar. Fíjense ustedes que la iglesia nos ofrece a nosotros que podamos hacer actos de penitencia. La iglesia nos ofrece que podemos hacer meditaciones, por ejemplo, antes de ir a dormir, exámenes de conciencia. Antes de ir a dormir nosotros deberíamos hacer nuestro examen de conciencia. ¿Cuál es ese examen de conciencia?
¿Qué hice en el día? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué no estuvo bien? ¿Será que aprender a separar para mañana no lo debo volver a hacer? Pero nosotros nos acostamos como si nada hubiese pasado. Nos acostamos a dormir como si el día hubiese sido, y no entramos en oración para poder reflexionar y pensar si me dejé guiar por el Espíritu o no me dejé guiar por el Espíritu, o me dejé guiar por el espíritu de la carne, el espíritu del odio, el espíritu de la ira, el espíritu de las ansias de poder, el espíritu de la carne, del deseo, de la lujuria, del descontrol. Eso sucede en nosotros, y la iglesia nos manda: hagamos nuestros exámenes de conciencia, nuestras reflexiones en la noche, al final del día. Eso hay que hacerlo. Por eso vuelvo a insistir, segunda, hay que tener profundización en nuestra oración, hay que tener profundización en nuestros rezos. Cualquiera me puede decir: bueno, padre, pero yo rezo todos los días, y eso es bueno. Hay mucha gente que repita pero no reza. Vuelvo a decirlo, hay mucha gente que repite pero no reza. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se sabe las oraciones, pero las dice y ni siquiera sabe lo que eso significa, porque no la interioriza. Como yo suelo repetir muchas veces, repetimos como las loras, o decimos las palabras seguidas como las loras, como los loros. Lo que ellos escuchan es lo que ellos dicen. El rezar no es eso. El rezar es decir las oraciones, pero entrar en ellas, meditar en ellas y saber qué es lo que ella me quiere decir, y que eso me lleve a un encuentro con el Dios de la vida. Entonces, terminemos esta reflexión haciendo hincapié en esas dos herramientas que estoy dando para este momento. La primera, dejarnos guiar por el Espíritu, dejarnos guiar por el Señor, dejar que sea Dios quien obre en nosotros. Y la segunda, profundizar más en la oración personal para poder entrar en nosotros y poder diferenciar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y esto nos va a llevar a nosotros a conseguir esa dirección. ¿Cuál es? La santidad, que es el querer, que es la voluntad de Dios. Hay que pensar como el Evangelio, hay que sentir como el Evangelio, hay que pensar como el Señor manda, hay que sentir como el Señor manda. Vamos a entrar un poquito también en este momento en oración. Usted que está allí en su casa, que quizás está participando también de esta oración, de esta celebración eucarística. Vamos a entrar un poquito más en profundidad. Les invito a que cierren sus ojos si lo pueden hacer. Si están haciendo algún oficio casero, vamos a parar un momento. Vamos a interiorizar, vamos a revisar, vamos a reflexionar. Vamos a pedirle al Señor que necesitamos pensar como Él y que necesitamos sentir como Él. Allí donde usted se encuentre. Señor Jesucristo, después de escuchar esta palabra, este mensaje, después de reflexionar sobre este evangelio, quiero pedirte en este momento que la acción del Espíritu mueva nuestras vidas. Mueve nuestros pensamientos hacia el evangelio. Mueve, Señor, nuestros sentimientos hacia el evangelio. Necesitamos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. A veces nos dejamos confundir con lo que el mundo nos ofrece. Nos dejamos confundir con lo que el día a día nos va presentando. Y somos creyentes y practicamos la palabra, la doctrina, pero a veces nos dejamos invadir. Necesitamos de ti en nosotros, Señor. Ayúdanos a pensar como el Señor Dios nos invita. Espíritu de Dios, toca nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones. Que podamos hacer la voluntad del Padre. Y es que llegamos a ser santos. Que podamos terminar felices en nuestras vidas. Necesitamos crecer cada día más en oración. Bendito sea Dios. Bendito sea, Señor. Pensando un poco en mí y en ti, me doy cuenta que no ha sido fácil caminar. Pensando un poco en mí
llegaste tú a mi vida, y llegaste tú y todo cambió, encontré la salida. No te importó mi debilidad, así me llamaste y me dijiste, mi gracia te bastará. Dame tu gracia. Dame tu gracia, Señor, Dame tu gracia, para poder combatir lo que el mundo nos ofrece. cuando soy más débil, Dame tu gracia, Señor, para cuando soy crecer cada día más en la fe. Dame tu gracia, Dame tu gracia, dame la acción del Espíritu siempre, Señor. Dame esa gracia especial que cuando soy para ser un verdadero testigo de la fe. es cuando soy más fuerte. Ayúdame, Señor, a discernir qué es lo que viene del Evangelio, qué es lo que viene de la palabra. Ayúdame, Señor, a fortalecer mi vida de fe. Lléname, Jesús. Fortalece mi vida, Señor. Creo firmemente en ti, Jesús. Y que yo pueda dejarme guiar por el Espíritu y que pueda profundizar cada día más en mi oración. Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia, Jesús. Bendito sea, Señor. Dame tu gracia, dame tu gracia, porque cuando soy más débil es cuando soy más fuerte. Dame tu gracia, dame tu gracia, porque cuando soy más débil es cuando soy más fuerte. Dame tu gracia, dame tu gracia, porque cuando soy más débil es cuando soy más fuerte. Dame tu gracia. Gracias, Dios, por este Dame momento. tu gracia. Bendito seas en todo momento, Señor. Que cuando soy más débil es cuando soy más fuerte. Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia, Señor. Amén. Renovemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Debería juzgar a la vida de los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestra oración al Padre Celestial por la Iglesia, el Papa y los obispos, por todos los sacerdotes, vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que dirigen las naciones, para que se dejen guiar con la luz del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que sufren en el cuerpo, en el espíritu, para que el Señor les asista con su gracia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que nos dejemos conducir por el amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Suba, Señor, nuestra oración a tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se postran en él, que resplandeciente estás como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza
este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor Mario, su obispo colaborador Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos difuntos que ya han partido a la eternidad, los que han fallecido producto
de esta enfermedad social que estamos viviendo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí.
Cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo. Confórtame. Oh buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que nos apartemos de ti. del enemigo malo, Defiéndenos. en la hora de nuestra muerte, Llámanos. y mándanos a ir a ti, Para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciado con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor puede permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos. Con María.